Estás viendo Señal Villeta Dulce. Hay lugares que hacen parte de una memoria colectiva, espacios que se llevan en el corazón, porque fue ahí donde se vivieron y se tejieron momentos que quedan en la memoria del alma. Hoy en Hablemos de Historia, Paso Real, un lugar en el corazón de Villeta. Invitado especial, Fernando Taco Ávila. Primera parte. Hay dos sitios que son emblemáticos para las viejas generaciones y es importante que las nuevas generaciones lo conozcan. Uno de ellos fue el Jordán, ¿no? Lo que nos da hoy en día acceso a lo que son los Altos. Ese fue un sitio emblemático y por excelencia aquí donde estamos ahora, el sector de Paso Real, que así es denominado y se ha quedado así en la historia, el sector de Paso Real, porque pues era el sitio obligado de los bogotanos para venir a sus rumbas, a bailar, a piquetear, a tomarse una cerveza, a disfrutar en sí, a estar aquí en el río, aquí detrás aquí en este sector, en el Paso Real. Pues ya más adelante estaremos hablando de eso, pero aquí esto era un sitio donde la gente se venía a mirar exclusivamente a los villetanos que se botaban desde el puente abajo a un pozo profundísimo que había para que les dieran algunas monedas, y eso era un espectáculo que, guardando proporciones, era más o menos lo que se hace en Acapulco, ¿no? Los clavadistas, y pues esto eran unos villetanos que decidieron en algún momento osar botarse desde el puente. Mi papá dice que eso era profundo ahí, que ahí había lo que llamábamos nosotros una moya, ¿no? Que hacía un remolino, y entonces la gente era feliz y los villetanos, algunos, decidieron tomar la iniciativa de botarse desde el puente y hacer de las delicias de la gente, entretenerla. Esneri, aquí estamos precisamente en inmediaciones del Hotel Paso Real. Un señor, don Pablo, a quien le decían Pablo Tubos, ¿no? Allí donde estamos, en este sector que hoy por hoy es tomado para amarrar caballos, aquí, ahí hubo la primera de las casetas donde la gente venía a bailar. O sea, fue el primer grill, el primer bar que conocieron los rolos, que llamaban los bogotanos, y lo hicieron porque mucha gente venía a jugar fútbol allí en el hoy en día Estadio Rafael José Urrego Rodríguez. Venían y los familiares venían y los esperaban, se bañaban en el río
tomaban sus cervezas ahí y un señor llamado Don Pablo los atendía ahí. Él posteriormente hizo ahí el primero de los bailaderos que tuvo Villeta, que se llamó Paso Real. A ver, hoy en día nosotros vemos otro polo de desarrollo aquí en Villeta. Pues esto se convirtió en una villa olímpica, ¿no? Tú sabes, a raíz de lo que logró el doctor Fernando Montoya Ortega con el Consejo Municipal, logró que los propietarios de las casetas, no de los terrenos son del Estado, del municipio. Pero el doctor Fernando Montoya Ortega, pues con la visión que tenía, pues logró que los propietarios de las casetas cedieran o devolvieran al municipio. Les pagaron algunas mejoras que ellos habían hecho en sus casetas y se logró construir o iniciar la construcción de lo que hoy en día conocemos como la Villa Olímpica aquí en Villeta. Está el Coliseo, está el estadio y hay otras alternativas para que la gente venga a hacer ejercicio. Pero era que antes aquí había un polo de desarrollo, un emprendimiento de la gente, de muchas familias. Estaba la señora de los pasteles, estaba la señora de los arequipes, estaba la señora de las mazorcas, estaba la señora del guarapo, de la chicha, del masato, de las colaciones. Todos se hacían ahí aledaños a la cancha de fútbol, que todavía no era estadio como lo conocemos hoy en día. Entonces el sitio obligado era acá. Uno decía a comer mazorcas, de pronto no era ni tanto a comer mazorcas, era verse con la muchacha, ¿no? Y la muchacha verse con el muchacho, y entonces era el sitio de la cita. La cita era acá, porque pues en el parque no, era el paseíto, ¿no? Era bajar por acá, pegarse el paseíto, ¿no? De pronto echar la bailadita. Ya después surgió otro sitio que fue también muy emblemático, porque pues me parece que esa es la idea, Esneri, que fue el balneario Brisas de Cámbulos, ¿no? Y a la par de lo que fue como balneario y como bailadero, la piscina Catay. Entonces eran esos, ¿no? Pero es que aquí había Paso Real, estaba la Embajada Bogotana, estaba la Pantera Rosa, estaba la Valier y estaba la discoteca Gris. Y yo te las voy a ubicar geográficamente. La primera que encontrábamos aquí era el grill de Paso Real, porque así se llamaba, de don Pablo Tubos. Allí lo primero que encontraba uno después era la discoteca La Pantera Rosa, de don Fabio Linares. Pegado a la Pantera Rosa estaba la más importante para mí de todas, que fue la Embajada Bogotana. Detrás de esas dos estaba la Valier, que era de los padres de Miguel González, de González Publicidad. Y la caseta de Miguel González estaba ahí después de lo que es hoy en día el Asadero de Ángel. Ahí estaba la caseta Gris, que tenía unos colores muy vivos y todo, y se llamaba tal como se llamó la película Gris Brillantina de John Travolta. Entonces, fue por allá de la época de la década de los 80. Entonces, ese era el furor aquí. Y aquí, Neri, todo esto se volvía, era el llegadero de buses, era, perdónenme la expresión muy coloquial, esos buses escupían gente y la mayoría, unos se iban a jugar, otros aquí para el río, y después del almuerzo, 1 o 2 de la tarde, esas discotecas pues no daban abasto, eran abarrotadas, eran llenas de rolos, con una muy particular atracción, era que la Embajada Bogotana
tenía a Lorenzo Mena como su principal atractivo. Hablar de don Carlos Castiblanco es hablar de un ícono de aquí, de Paso Real. Ese es un personaje, un viejo querido. Él era el administrador, habían 12, 15 canchas, si no estoy mal, ahí donde hoy en día es la piscina municipal. Ahí es, Meri, ahí era las canchas de tejo de don Carlos Castiblanco. Ahí se venían a hacer o los clubes de tejo de Bogotá, de Cota, de Zipaquirá, de Mosquera, Funza, programaban con mucha frecuencia, programaban campeonatos de tejo que se hacían, era aquí en Villeta. El sitio era Villeta, por una sencilla razón, porque es que se venían todos esos buses llenos de gente, los unos participaban en el campeonato de tejo, almorzaban ahí en el asadero de don Carlos Castiblanco, porque pues esa familia era toda, el emprendimiento era de toda la familia. Ahí encontraba usted a toda la familia, a don Carlos y su esposa, a los hijos, todos atendiendo y tal. La carne era como la encontramos de una exquisitez, ¿no? Única, la sobrebarriga, el patacón pisado, en fin, el plato. Y los demás se venían para el río. Las familias, los niños, se venían para el río. Esto era muy sano. Era muy sano el medio. El municipio tuvo una idea espectacular que fue crear los vestieres. Sí. Alquilaban inclusive el chingue, ¿no? Alquilaban el chingue o la pantaloneta. Entonces eso no era raro ver un tipo flaco, blanco, con una pantaloneta grandota que tenía que hacerle 3 amarres para que no se le quedara en el río, ¿no? Sí, sí. Porque era de pantaloneta y alquilera, ¿no? Entonces, lo de don Carlos Castiblanco, eso es un capítulo aparte. Eran los campeonatos de tejo y como campeonatos, pues la gente tenía acceso a ver los campeonatos, pero no intervenían, los programaban ellos. Pero era la mejor disculpa para traer lo que llamamos nosotros rolos. Y lo demás, pues eso eran buses y buses que llegaban aquí a las casetas, lo que llamaban las casetas. Es que en el país hubo 2 casetas muy famosas, que fue la caseta internacional bolivariana y la Matecaña, que la animaba Sadi Rojas. Entonces de ahí surgió la idea de hacer casetas con una pista de baile, ¿no? Con un súper sonido muy al estilo de los sonidos de la costa. Eran unas cabinas grandísimas de sonido. Eso era como si hubieran 5 o 6 orquestas, ¿no? En cada una de las casetas. Entonces son personajes icónicos. Don Carlos Castiblanco, y lo de Lorenzo Mena es un personaje que llegó aquí, posteriormente se hizo empleado del municipio. Él trabajó con el Servicio de Obras Públicas aquí y tenía un don especial para tocar las maracas, que eran unas maracas inmensas, ¿no? Pero a la par de tocar las maracas, era de una plasticidad tal Lorenzo Mena. Verlo bailar era todo un espectáculo. Entonces, el doctor Evaristo Ortiz Castillo, por aquel entonces propietario de la Embajada Bogotana, tuvo la visión de siempre tenerlo ahí. Yo tengo entendido que a él le daban, la gente misma le daba sus propinas y tal. El doctor Evaristo le pagaba su guía, pero él era feliz que le brindaran cerveza. Y tenía otra particularidad, no, eso era espectacular, se los hacía la esposa de Lorenzo Mena. Eran de un colorido impresionante.
vamos a ubicar a nuestra gente, es como cuando uno ve los desfiles de las marimondas en el carnaval de Barranquilla. Era muy colorido él. Y el hombre tenía otra particularidad. Él fumaba cigarrillo y la gente decía, se tragó el cigarrillo. Y no había tal. Después soltaba la bocanada de humo y volvía a sacar el cigarrillo. Eso era el aplauso, y después el hombre iba pasando. Y fue el principal atractivo hasta que las casetas acabaron, porque fue el principal atractivo de Paso Real, venir a ver al Negro Mena. Al recorrer el Paso Real de hoy, nos embarga la nostalgia de ese pasado de música, personas, río, familias, risas, encuentros domingueros y el famoso paseo de olla. Momentos que nos pertenecen a todos. Es el momento a un homenaje a aquellos hombres y mujeres que gracias a sus ideales, a sus trabajos y sueños, hicieron posible una época que le dio a nuestra Villeta un lugar privilegiado en los corazones de los bogotanos y de Cundinamarca. Villeta perdió su arraigo. Sí. En pocas palabras, perdió el arraigo cultural que significaba Paso Real. Tú te podías encontrar con gente en Bogotá. ¿De dónde es usted? De Villeta. Ah, los bailaderos. Es como a uno cuando le preguntaban de qué sector de Cali es, de Juanchito o de Juanchaco. Uno inmediatamente relaciona los bailaderos, y eso era Villeta. Villeta tenía un parque hermoso que a ustedes, amigos televidentes de Señal Villeta, les consta. Fue catalogado muchas veces como el parque más lindo de Cundinamarca, y una vez estuvo nominado a ser el parque más hermoso del país, pero ganó Monguí. Ese parque se llamaba Ricardo Inestrosa Daza. Era hermoso, era lo que llamamos nosotros un parque de pueblo. No es la plaza que conocemos hoy. Yo no sé, ustedes deben tener un archivo de eso, porque con Carlos Castiblanco y con tu hermano hicimos mucho archivo del parque Ricardo Inestrosa Daza, de cómo era el parque antes. Espacios como estos, donde se propenda por el rescate van a lograr que las nuevas generaciones se interesen por lo menos conocer. Repito, uno pasa por aquí, esto es muy bonito. Tú me preguntabas hace un rato qué perdió Villeta con esto, y es decirle a la gente, miren, a los jóvenes, a los estudiantes, Villeta no es solo el tomadero del parque o los tomaderos del parque. No, Villeta tuvo en el departamento de Cundinamarca un sitial importante. Le dio el calificativo de ser una ciudad turística. Y esto se logró porque hubo gente lanzada aquí que decidió hacer unas casetas. A alguien se le ocurrió alquilar aquí unos trajes de baño. A algunos otros osados villetanos, entre ellos mi papá, pensaron que era bonito botarse desde el filo del puente. Allá había un pozo profundo y que eso generaría que la gente estuviera pendiente, ¿no? Si a alguien se le ocurrió venir a hacer paseos de olla aquí, entonces todo esto era un generador de circulantes. Repito, aquí estaba la señora de los pasteles, de las empanadas, de los arequipes, de los dulces, del masato, de la chicha, del guarapo.
Fíjate que no hemos hablado de algo que es importante, que desde aquí parten ahora los Transmilenios para Bagasal. No existía, cuando eso no existía. ¿Y sabes por qué no existía? Porque aquí Villeta también era una de las ciudades más importantes, intermedias, en el tránsito del tren hacia Santa Marta. El famoso Expreso del Sol. O sea, yo tengo ese orgullo de contar con esa tradición oral que nos dejó mi papá, porque mi papá decía, yo me subía en el tren que iba para Bagasal y me bajaba en Bagasal a esperar el tren que venía de allá para acá, y yo entre Bagasal y Villeta les decía, ahí en la estación les venden gallina, ahí en la estación les venden los chupaos, y yo les llevo las maletas, porque muchos venían que al Hotel Gutiérrez o al Hotel El Diluvio o al Hotel El Jordán, ¿sí? Venían a muchos de los hoteles que eran, o no muchos, eran muy pocos, pero eran hoteles, y la gente se venía en el tren. Pues no existía esto que existe hoy, no. Pero sirvió, fue semilla para que mucha gente dijera, Villeta es un polo turístico, un polo de desarrollo turístico. Ayuda mucho el clima, la gente. Aquí la gente es muy amable, ¿no? Coloquial. Muy coloquial. Hay muchas anécdotas, hay mucho personaje en torno a Villeta, que merece que las nuevas generaciones pues lo conozcan a través de espacios como estos. Es que, Nere, no pretendemos con esto tocar ni herir susceptibilidades. El río era muy limpio, lo era. No es la alcantarilla que es hoy. Y pues esto se fue desbordando. Fueron haciendo construcciones adelante o atrás del río. Y todas convirtieron el río en un vertedero. Entonces ya no es muy confiable. Pero sí, ir uno, por ejemplo, desde aquí, coger hacia, a ver, te digo yo, por la Carrilera, llegar a lo que es el centro vacacional Las Palmeras y tomar un senderito ahí para llegar al río. Pues las mamás decantaban el agua, sacaban el agua del río para cocinar las papas, para hacer el sancocho, con toda la confianza que el río brindaba. Mientras los pelados y uno mismo pues se bañaba. Y entonces es la historia. Hoy nosotros los vivimos, nosotros llegamos acá, de hecho mi papá es villetano. Por eso mi papá nos contaba, él estudió en el Juan Bosco. Mi papá nos hablaba de cómo se construyó el teatro aquí. Mi papá nos dijo, nosotros construimos el teatro parroquial de Villeta. Nosotros estudiamos en el Juan Bosco, nosotros crecimos aquí, fuimos de los primeros que cargaron maletas en el tren, en unas carreticas de madera, ¿no? Con unas llantas macizas de madera, revestidas en llanta, ¿no? Las ruedas eran de madera revestidas en llanta. Y mi papá tenía una de esas carretas, y él dice, yo era bien chiquito y pues prácticamente los viajeros, los viajantes que llaman pues a ellos les tocaba ayudarme a empujar la carreta porque yo era muy pequeño
Y él siempre cogía para llegar al parque, y pues las maletas eran más grandes que él, ¿no? Entonces, a uno, si le interesa, le presta atención, como nosotros le prestamos mucha atención. Inclusive le preguntábamos cuánto ganaba, y mi papá le decía a uno, ganaba yo tanto, ganaba tanto. Es más, mi papá dice, yo recogí agua azufrada, y él nos decía de dónde, de la vía Los Altos, había un brotadero de agua azufrada, y él dice que él era el ahijado del dueño de ese lote, y entonces a él lo dejaban entrar a sacar agua azufrada. Él la vendía, ellos la vendían a la gente que venía acá. Entonces, son tantos sentimientos encontrados, Esneri, ¿no? que uno, cuando está haciendo un programa de estos, pues lo que le hace es a uno volar toda la imaginación, todo lo recogido, todo lo vivido con mi papá, sobre todo, que fue villetano. Pues, para mí eso es muy satisfactorio. Saber uno que esto, el progreso genera eso, el desarrollo genera eso. Pero espacios como este que tú le estás brindando a la gente deben hacer pedagogía de lo que fue Villeta y de lo que significó Villeta como economía en este sector. Este fue un sector de generación de divisas para muchas familias. Entre ellas todavía están aquí la familia Castiblanco. Entonces, Doña Leonor es otra eterna de aquí de Paso Real. Entonces, pues, no, bonito. No deja de ser nostálgico, más bien, porque me parece que es eso, ¿no? Encierra mucha nostalgia. Pero, por ejemplo, a uno le da satisfacción ver cómo van transformando, pero no acaban el Hotel Paso Real, por ejemplo. ¿Dónde? Sí, aquí donde estamos en este momento. Estamos en un ala del hotel. Lo han transformado, lo han remodelado, pero está ahí. No, anécdota como tal, que yo un día me caí. No es que yo me haya botado, sino que me caí, ¿no? Y pues yo, tú sabes, yo uso gafas desde los 10 años. Y pues mis gafas, yo no sé dónde estarán, ¿no? Ni modo de irlas a buscar. Y yo vine a salir allá a la avenida. Casi que me toca llegar por detrás de la casa, porque otro poquito y me toca llegar por detrás de la casa. Duré sin gafas como unos 15 días y bueno, a mí ya no me daban fuete, ¿no? Pero siempre fue el repelo de mi papá. Pues porque yo me asusté, Esneri, venía no una locomotora, sino una de esas que llamamos la gasolina. Venía y empezó a pitar desde ahí, yo me asusté y lo que hice fue caerme. Vean programas como estos, que vayan a la biblioteca, que no nos quedemos en ir al colegio, estudiar y salir. Que pregunten a los papás. Muchos padres querrán contarle a los hijos lo que fue esto. Yo te dije al comienzo del programa, lo que fue el Jordán, lo que fue la piscina El Diluvio, por ejemplo. Mucha gente, y de esto sí, algún día tendríamos que hacer una inversa y yo preguntarte a ti, tu paso, por ejemplo, por el Instituto de Promoción Social, por ejemplo. ¿Sí me entiendes tú? Que antes se llamaba la Escuela Hogar. Que también fue un momento histórico para todos. Mira, otra idea es retomar muchos de los exalumnos del Colegio Nocturno Raúl Zambrano Camader.
¿Cuántos profesionales, cuántos médicos, cuántos abogados, cuántas fisioterapeutas hay que pasaron por el Colegio Nocturno Raúl Zambrano Camadero? Y que nuestras generaciones no conocen. De pronto, cuando uno hablaba con el padre Manrique, pues él siempre le decía a uno de cómo se logró tanto en la educación en Villeta, de por qué el colegio se llama Zambrano Camadero, por qué aquí hay a 50 metros de donde estamos nosotros, hay una institución icónica en Cundinamarca inclusive, que es un jardín infantil cuyo nombre es Raúl Zambrano Camadero. Entonces, hay mucho por rescatar, hay mucho por hacer de que Villeta no se nos pierda. Y eso es eso. A uno le puede perder una moneda, de pronto no la vuelve a encontrar, pero a uno no se le puede perder la historia de Villeta. Al terminar esta primera parte y al caminar por las calles de lo que hoy es Paso Real y recordando cada caseta, la música, el puente del río, sus gentes que lo hicieron grande, pensamos que esta historia no ha terminado, que siempre alguien tiene algo que narrar. Nuestro próximo invitado, Marcial Tobar, nos contará por qué su hilo de vida está unido a este lugar. Y seguimos contando historias. Estás viendo Señal Villeta Dulce.